Bueno, entonces estábamos trabajando en la construcción de estos números, ¿no? Los números reales a partir de los naturales, que ya los estudiamos, los enteros también, que ya los estudiamos, y veíamos una necesidad de ampliarlo a un conjunto mayor, ya que en la división habíamos dicho que A sobre B cumplía la propiedad clausurativa siempre y cuando estos, el A era múltiplo de B, ¿no es cierto? Entonces, cuando no es múltiplo, pues ahí surge la necesidad de crear un conjunto mayor y más estructurado, que es el conjunto de los números racionales. Entonces, para los números racionales vamos a decir que, pues entonces los naturales están contenidos en los enteros y estos a su vez están contenidos en los Q, ¿cierto? Entonces, entre ellos tenemos todos los números. Vamos a decir entonces que los números racionales van a ser aquellos números de la forma A sobre B, donde A y B son números enteros, pertenecen a Z. Y B no puede ser cero. Entonces, todos los números de la estructura A sobre B son números racionales, siempre y cuando A y B sean números enteros y B diferente de cero. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, aquí vemos 4 sextos, está dentro del conjunto Q, 7 tercios, miren, de la forma A sobre B, menos 3 octavos, también sus opuestos, algunos números decimales con cifras, por ejemplo, este sería con periodo 5, este con periodo 6, ya los vamos a estudiar también los números decimales, y todos aquellos decimales finitos. Entonces, todos esos forman el conjunto de los números racionales. Entonces, vamos a decir que los racionales están formados por los positivos, los Q positivos, unidos con los Q negativos. Y ahí ya incluye también al cero. ¿Sí? Si les preguntara, por ejemplo, estos números que estoy construyendo, por ejemplo, pi medios, raíz de 2 sobre 2, ¿podríamos catalogarlos como números racionales? No, profesor, irracionales. ¿Por qué no? Creo que tengo entendido que porque pi no sirve como la forma periódica, ¿no? De los decimales. Ah, bueno, porque aquí nos está dando la condición. Por eso este conjunto dado por comprensión se estructura a partir de que A y B son enteros, dice. Entonces aquí podemos ver que pi no es entero, ¿cierto? 2 sí es entero, pero pi no es entero. Basta con que uno de los dos no lo sea, entonces no pertenece a Q, ¿no? Lo mismo este, raíz de 2, vemos que no pertenece a Z, no es un número entero, aunque 2 sí es un número entero. En fin, pues el raíz de 2 sobre 2 pues no sería número racional, ¿no? Pese a que tengan la forma A sobre B, no cumplen que uno de los dos o que los dos sean números enteros, ¿no? Entonces no está cumpliendo en este caso el numerador. O puede estar así de esta forma, 1 sobre raíz de 2. Tiene la forma A sobre B. Pero aquí también vemos que este no pertenece a Z. ¿Sí? Hay que tener cuidado con eso para no confundirlos. No todos son racionales y tener en cuenta que tienen que ser números enteros. ¿Listo? Bueno.
Entonces vamos a ampliarlo, ese conjunto de los números racionales, que es mucho más estructurado que los dos anteriores, y vamos a indicar las partes y los tipos de números racionales. Entonces, si ustedes recuerdan, pues en los números racionales, también llamados fraccionarios, ¿cierto? Tenemos que A lo vamos a llamar numerador y este nos va a indicar cuántas partes se van a tomar de la unidad. Y el B, pues lo conocemos como denominador y nos va a indicar cuántas partes está dividida la unidad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si vamos, por ejemplo, a dibujarlo sobre la recta numérica, y yo quiero, por ejemplo, dibujar, digamos, un medio. Entonces, si quiero dibujar un medio, me está diciendo numerador, las partes que se toma de la unidad, y el denominador, las partes que se divide de la unidad. Entonces, mi segmento unidad aquí es este, ¿cierto? De 0 a 1, ahí hay una unidad. Se parte en dos, y de las cuales toma una. Entonces, aquí estaría ubicado un medio. Veamos otro, por ejemplo, si tengo 3 medios, entonces aquí tendría que partir cada segmento unidad, es decir, el segmento 0 a 1 en mitades, el segmento de 1 a 2 también en mitades, pero aquí tendría que tomar 3, ¿no es cierto? Porque me está diciendo que este tome 3. Entonces tendría 1, 2, a partir del 0, 3. Entonces aquí estaría 3 medios. ¿Sí? Entonces cada número racional se ubica en un único lugar sobre la recta numérica. Por ejemplo, si nos dijeran, lo podemos partir en muchas más partes, por ejemplo, 2/5. Entonces, 2/5 me estaría diciendo que parta el segmento unidad en 5. Entonces, el segmento unidad quedaría aquí de 0 a 1. Y de las cuales, pues, tome 2, ¿no es cierto? A partir del 0, 1, 2 unidades. Y aquí quedaría 2/5, ¿no? 2 de 5. Y lo mismo hacia la izquierda, ¿no? Porque también tenemos que pensar en los negativos o sus opuestos. Entonces, si quiero dibujar menos 2/5, entonces tendría que el segmento unidad de 0 a 1 hacia la izquierda, de 0 a -1, y tomar 2, pero en sentido izquierdo, ¿cierto? Entonces aquí estaría menos 2/5. De igual manera lo hago para la derecha o para la izquierda. ¿Listo? Entonces, a partir de estas ubicaciones en la recta numérica, podemos hacer comparaciones. Entonces, vamos a comparar para poder saber, pues, porque en los fraccionarios o en los racionales, pues, tenemos que conocer rápidamente cuál es mayor, cuál es menor, ¿cierto? Entonces, lógicamente, ubicarlos en una recta numérica es un poquito más dispendioso, porque nos pueden poner un número fraccionario, por ejemplo, 9/3. Entonces tendríamos que dibujar, pues, varios segmentos unidad y tomar 9, entonces hace un poquito más dispendioso, ¿cierto? Entonces tendríamos que pensar en ciertas formas o ciertas estructuras que nos permitan, pues, compararlos rápidamente. Entonces ahí vamos a estudiar los tipos de números fraccionarios. Vamos a conocerlos para poder compararlos mucho más rápido.
Existen 4 tipos de números racionales, también llamados fraccionarios, ¿no? Entonces tenemos fracciones propias, ¿sí? Fracciones propias, que son aquellas menores que la unidad. Aquí podemos ver 2/3. 2/3 está entre 0 y 1. Y aquí podemos ver también que el denominador es mayor que el numerador, ¿cierto? El denominador mayor que el numerador. Entonces, 2/3. 3/5, por ejemplo. 5/6. Serían fracciones propias. Y si las dibujamos acá en la recta numérica, pues miren ustedes aquí el 1/2 que acabo de dibujar se categorizaría por como una fracción propia. Y miren que está entre 0 y 1. Es decir, 1/2 es menor que la unidad. En las impropias, las contrarias, son aquellas donde son mayores que la unidad. Por ejemplo, aquí podemos ver en estos números que es al contrario, el numerador es mayor que el denominador. Mira, 5/4, 5/3, 8/7. Entonces esas se llaman fracciones impropias. Y acá la podemos ver pues en el gráfico. Por ejemplo, 3/2, que fue el que dibujé. Miren que es mayor que la unidad, mayor a 1. ¿Cierto? 3/2 es mayor a 1. Entonces las fracciones impropias son mayores a la unidad. Entonces podría sacar una conclusión ahí que las fracciones impropias son mayores que las propias. Por ejemplo, si las identifico rápidamente. Entonces si me piden comparar, por ejemplo, 1/2 con 3/2, yo rápidamente podría decir que 1/2 es menor a 3/2. Aparte de que yo conozco, pues, que cuántas partes lo divide, también me sirve ese concepto, ¿no? Bueno, porque aquí sabemos que este es menor a 1 y este es mayor a 1. Una fracción impropia, ¿listo? Ahorita vemos otras técnicas para poderlos comparar. También tenemos las fracciones decimales, no los números decimales, las fracciones decimales. Aquellas cuyo denominador es un múltiplo de 10 o una potencia de 10. Es, por ejemplo, 3/10. Miren que el denominador es un múltiplo de 10 o una potencia de 10. 8/100 y así muchos más, ¿no? Los denominadores son potencias de 10. Entonces se llamarían fracciones decimales. Y tenemos las fracciones mixtas. En las mixtas, pues esta va a tener una parte entera y una parte fraccionaria. Entonces, ¿cómo sacarlas? Entonces, tenemos una fracción impropia, por ejemplo, 7/5, y su forma mixta es para poder identificar cuántas partes enteras hay. Entonces, aquí nos muestra que hay una parte entera y 2/5 más. Entonces, si quiero dibujarlo sobre la recta numérica, entonces, ¿qué tendría que hacer para dibujar 7/5? 7/5. Entonces me dice
7 quintos. Bueno, primero les pregunto de dónde sale esta estructura 1, 2 quintos. Y la idea es que ustedes, miren muchachos, se enfrenten pues a todo tipo de expresión numérica, porque como ustedes van a recoger datos, entonces tienen que, pueden recoger información en forma fraccionaria, en forma decimal, en forma mixta. Entonces es importante identificarlos, ¿no? Saber rápidamente que este es menor a la unidad, que este es mayor a la unidad, ¿sí? Esa es la competencia que se quiere lograr. Aparte de que, sí, los vamos a comparar, pero ser muy competentes en identificar rápidamente todos los tipos de números o expresiones numéricas, ¿no? Entonces, ¿de dónde sale esta estructura? 1, 2 quintos. ¿Por qué 7 quintos es igual a 1, 2 quintos? Profe, creo que es porque pues el 7 quintos indica que la unidad se debe dividir en 5 partes, ¿no? Entonces hace referencia a que se toma una unidad completa y 2 partes más de la siguiente unidad. Ah, bueno, entonces tendríamos que tomar, si lo dividimos en 5, 2, 3, 4, 5, entonces tendríamos aquí la unidad, volvemos y dividimos el segmento unidad en 5, aquí teníamos el 2, ¿cierto? Y nos está diciendo, tome una parte entera, que sería pues toda esta, ¿cierto? Toda esta sería la parte entera 1, más un pedacito más que sería 2 quintos. Entonces, 1, 2. Aquí sería 1, 2 quintos. ¿Sí? Esa sería la ubicación de 1, 2 quintos. Muy bien. Pero bueno, si yo quisiera, sin ubicar en la recta numérica, rápidamente, ¿cómo lo expresaría? ¿Cuántas partes enteras y cuánta es la parte fraccionaria? ¿Qué proceso se podría hacer? O viceversa, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, si tengo 2, 5 medios, saber cómo es la forma fraccionaria. Entonces, ¿cómo creen que se podría convertir de fracción a forma mixta? ¿Entendemos la pregunta? O sea, ¿cómo pasar de número fraccionario a número mixto? O de número mixto a número fraccionario. Ahí sería como multiplicar el denominador por la parte entera y sumarle el numerador. Ah, muy bien, muy bien. Y la inversa sería pues lo contrario, ¿cierto? Coger el numerador y dividirlo entre el denominador, ¿cierto? Hacer una división común y corriente, sin sacar cifras decimales, porque estas fracciones no son exactas. Entonces, por ejemplo, en este caso, 7 quintos, por ejemplo, dividimos 7 entre 5, normal, como lo hacemos siempre. Entonces, el 5 en el 7 cabe una vez, ¿cierto? Y sobrarían 2. Entonces, mira, aquí se forma esa estructura de la aritmética que nos dice que este es dividendo, si ustedes recuerdan, divisor, cociente y este es el residuo. Entonces, en la teorema fundamental de la aritmética nos dice que si multiplico el divisor por el cociente y le sumo el residuo, pues me va a dar el dividendo, ¿cierto? 5 por 1, 5 más 2, 7. Ahí me va a dar el dividendo. Entonces, este es el teorema fundamental de la aritmética. Sencillo, pero ahí está, ¿no es cierto? Entonces, miren, aquí Profe, tenemos, sí, señor. profe, ¿cómo es que era? Si le sumo, es que no lo entendí muy bien. Entonces, tú coges, identificamos las partes, dividendo, divisor, cociente y residuo, ¿no? Cada cosita tiene su nombre. Entonces, si tú multiplicas el cociente por el divisor, o sea, 5 por 1, aquí te daría 5, ¿cierto? Y le sumas el residuo, aquí te dio 2, 5 más 2, pues 7. Te va a dar el dividendo, que es este, ¿no es cierto? Que es este 7 que está aquí, que es el dividendo. ¿Sí? Entonces, aquí podemos identificar
una parte entera. Miren, una parte entera. Que sería esta, ¿cierto? Una parte entera. Y 2/5. 2 con el residuo y 5 con el divisor. Entonces formo el 2/5. 1, 2/5. Entonces lo mismo acá, como nos lo explicó el compañero, ¿cierto? El proceso inverso pues sería multiplicar 2 por 2 y sumarle 5. Entonces 2 por 2, 4 más 5, 9 y conservar el denominador, ¿no es cierto? 9 medios. Entonces paso de la forma mixta a la parte fraccionaria y viceversa, de la parte fraccionaria a la forma mixta. Si yo divido 9 entre 2, lo mismo, ¿cierto? 9 entre 2, pues tendría 2 por 2, 4, 9, 9 medios. Ah, bueno, aquí nos quedaría, a ver, ¿por qué no nos dio? Aquí sería 4 y sobrarían 1, 4 un medio, ¿no es cierto? 4 un medio. ¿Por qué no me...? Ah, es que acá está simplificado. Sí, porque 9 medios serían 4 parte entera y un medio la parte fraccionaria, ¿cierto? Entonces sería 4, un medio. En este sería, pues 2 por 2, 4, más 5, 9, 9 medios. También saldría, ¿cierto? Entonces podría decir que 2, 5 medios es igual a 4, un medio. Porque acá miren, en el de acá, pues mírenlo aquí, 1 por 5, multiplicamos estos dos, dan 5, y le sumamos 2. Pues 1 por 5, 5, más 2, 7, y dejamos el mismo denominador, nos queda 7/5. Hacemos lo mismo, ¿cierto? 2 por 2, 4 más 5, 9, 9 medios. Lo que pasa es que aquí todavía en 5 medios, hay 2 partes enteras todavía, ¿no es cierto? Es una fracción impropia y hay 2 partes enteras más. Entonces tendría 2, 5 medios igual a 4 un medio. Son equivalentes. Entonces, a ver, hagamos otro para que ustedes lo puedan hacer ahí en casa. A ver, hagamos 3 un tercio. Y hagamos otro 12/5. Entonces ustedes encuentren la forma fraccionaria de este y de este la forma mixta. A ver, háganlo en casa y miren a ver cómo les queda. ¿Sí? Entonces lo que le está diciendo a uno es que hay 3 partes enteras, es decir, 3 unidades enteras, más un tercio, es decir, un pedacito aquí de estos sería 3 un tercio. Miren, 3 un tercio. ¿Sí? Entonces ubica aquí 3 un tercio, que sería lo mismo ubicarlo 10 tercios, pues tiene que ubicarse sobre esa misma parte, ¿cierto? Partiendo en 3 cada pedacito y tomar 10, pues daría aquí, ¿no? Y en este, ¿cuánto les dio? 12/5. 2 parte entera y 2/5. 2 parte entera y 2/5. Entonces, dense en cuenta, muchachos, que se nos forma una parte entera y una fracción ¿de qué tipo? Propia, ¿cierto? Es decir, menor a la unidad. 3 parte entera y una fracción propia, un tercio. Un tercio es menor a la unidad. Aquí lo mismo, mire, 2 partes enteras
y una fracción propia, 2/5 menor a la unidad. Entonces, la idea es que ustedes vayan encontrando esos patrones. A medida que uno hace ejercicios, es la idea de encontrar regularidades, patrones en los números. Entonces, ya podemos concluir que un número mixto está formado por una parte entera y una fracción propia, ¿no es cierto? Entonces ya lo podemos decir con mayor propiedad. Bueno. Entonces miren que con ellos, ahora sí podemos compararlos, ¿no? Bueno, y antes de compararlos podríamos también pensar en lo que es la amplificación y la simplificación. ¿Amplificar o simplificar? Amplificar es lo mismo que amplificar. Entonces, ¿qué es amplificar? Pues amplificar es convertir un número, en este caso un número racional, pues a una fracción equivalente. ¿Y cómo se logra eso? Pues multiplicando por un número natural mayor a 0. Entonces, por ejemplo, si queremos multiplicar por 2 a 1/2, entonces amplificamos numerador y denominador, multiplicando por 2 en los dos lados, ¿no? Entonces, 1/2, 2/4, miren, fracción equivalente. Si amplifico por 3, pues quedaría 3/6. Si amplifico por 9, 9/18. Miren. Entonces, estas serían fracciones equivalentes. Entonces, si nos ponen a comparar cómo es 1/2 en comparación a 2/4, pues tendremos que decir que son iguales, ¿cierto? Y el proceso contrario, miren que aquí estoy amplificando, ¿no? Estoy multiplicando. Y el proceso contrario es cuando estoy dividiendo por un número natural mayor a 0. Entonces ese proceso se llama simplificación. Entonces si yo divido por ejemplo, por 3, 9 dividido 3, pues me daría 3. Y 18 dividido 3, pues me daría 6. Me regreso, ¿cierto? Me empiezo a simplificar. Luego lo puedo dividir, bueno, hagamos el mismo, dividámoslo, por ejemplo, por 9. 9 es un número natural, entonces 9 dividido 9, pues me da 1. Y 18 dividido 9, pues me da 2. Entonces, esta que se forma aquí, la más simplificada, se conoce como fracción generatriz. Es decir, la fracción que me genera las demás fracciones equivalentes o la más simplificada. Entonces, por ejemplo, en el parcial yo les puedo preguntar, encuentre la fracción generatriz. Pues, ustedes pueden simplificar, ¿cierto? Hasta encontrar la más simplificada. A esa se le conoce como fracción generatriz. ¿Listo? Entonces, no se olviden, amplificar, multiplicar, simplificar, dividir, ¿no? Siempre por un número natural mayor a 0. Bueno, entonces ahora ya con esas bases podemos empezar a comparar los números racionales. Vamos a hacer la comparación. Vamos a hacerlo con un par de números inicialmente. Por ejemplo, si quiero comparar 2/5 y 2/8. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo es 2/5 en comparación a 2/8? ¿Mayor, menor o igual? Sin convertirlos a número decimal, ¿no? Sin usar calculadora. Estamos con lo que estamos viendo hoy, ¿no? Esas son nuestras bases. Porque todavía no hemos tocado a los números decimales. Profe, ¿cómo es que era la pregunta? ¿Cómo es 2/5 en comparación a 2/8? ¿Mayor, menor o igual?
Mayor. Mayor, ¿cierto? Mayor. Bueno, ¿y por qué es mayor? Mayor, ¿por qué? A ver, ¿cómo lo identificaste? Porque, digamos, en el primero estamos dividiendo la unidad en 5 partes Ah, y muy estamos bien. tomando 2, pero en el otro estamos dividiéndola en 8, la estamos dividiendo en más partes, entonces, digamos, terminamos tomando una menor cantidad en comparación con la primera. Ah, muy bien, muy bien. Miren que aquí las dos son fracciones propias, ¿no es cierto? No podría decir, bueno, si fuera propia, la otra impropia sería más fácil, pero las dos son propias. Y muy bien tu análisis, mira. Eso es lo que tienen que hacer con las figuritas precolombinas. Ustedes tienen aquí un par de números, se encuentran alguna regularidad. Entonces, la que encuentras tú es perfecta. Aquí lo está dividiendo en 5 partes al 2, en cambio este lo está dividiendo en 8. Entonces, este lo está dividiendo en más partes. Por tanto, el que lo divide en menos partes es mayor. Entonces, podríamos concluir aquí que para comparar dos números racionales, positivos, ¿no? En este caso, porque los negativos es diferente, ¿no? El que está más cerca del cero es mayor. Entonces, para comparar dos números racionales, es mayor, o al comparar, ¿no? Es mayor. Bueno, aquí podríamos también, porque otra característica vemos ahí que son o que tienen el mismo denominador, ¿no? Podemos seguir buscando más características. Mira, aquí vemos que tienen el mismo numerador, ¿no? Entonces podemos decir que para comparar dos números racionales con igual numerador, vamos a decir que es mayor el que tiene el menor denominador. ¿Cierto? Aquí lo vemos. Tienen igual numerador. Este tiene menor denominador en comparación a este. Por tanto, el que tiene menor denominador es mayor. Entonces, a ver si lo entendimos. Si quiero comparar 5 séptimos con 5 tercios. ¿Cómo es 5 séptimos en comparación a 5 tercios? ¿Mayor, menor o igual? Menor. Menor. Menor, ¿no es cierto? Aquí vemos que este tiene el mayor denominador y los numeradores son iguales. Por tanto, 5 séptimos es menor. Y lo mismo que nos dijo el compañero, este lo está viendo en 7 partes y este en 3. O sea que este lo está viendo en más partes. Entonces, por tanto, también es menor, ¿no? Bueno, muy bien. Muy bien, ustedes lo hicieron rápido. En los otros cursos les costó un poquito más pensar en esa característica. A ver, vamos con una segunda forma que se pueden presentar los números racionales positivos, en este caso, digamos 5 octavos, y lo quiero comparar con 2 octavos. Entonces, ¿qué características tienen estos y cómo los podría comparar? ¿O qué análisis, así como hicimos en el otro, podríamos sacar aquí para poder sacar una generalización? 5 octavos es mayor, Ajá. ¿Y por qué? porque se toman más partes que pues en dos, en Aquí dos es al octavos. contrario, ¿cierto? Muy Ujú. bien. Aquí vemos que tienen igual denominador, pero en este se están tomando más partes. Muy bien ese razonamiento. ¿Sí? Como estoy tomando más partes, en este caso estoy tomando 5, pues es mayor que en este que estoy tomando 2.
Entonces, ¿cómo podríamos hacer la generalización ahí? Sería algo así como para comparar los números racionales con igual denominador, sería mayor el que tenga mayor numerador. Exacto. Es mayor el que tiene mayor numerador, ¿no? Sí. Perfecto. Para comparar dos números racionales con igual denominador, es mayor el que tiene mayor numerador. Muy bien. Entonces, según eso, podríamos comparar también este otro, ¿cierto? 3/5 en comparación a 7/5. ¿Cómo es 3/5 en comparación a 7/5? Es menor. Menor. Menor, ¿cierto? Menor. Tengan en cuenta que si en la recta numérica yo tengo aquí A y aquí B, entonces yo puedo decir B mayor a. ¿Por qué? Porque está a la derecha de A, ¿no? O puedo decir que A es menor a B. Entonces, de pronto en alguna respuesta, o sobre todo en las inecuaciones, uno podría ordenar, por ejemplo, le puede quedar algo así como X mayor a 1, o lo es lo mismo 1 menor a X, ¿no es cierto? Entonces, tener en cuenta eso, que en los dos casos, pues yo puedo trabajar esa desigualdad de esa forma. Y creo que en el taller hay unas preguntas de ese tipo, ¿no? Por ejemplo, dice un número positivo, ¿cómo lo representaría? Mediante una recta numérica, por ejemplo, un número positivo. Es decir, me dicen un número positivo. Sería, ese número es mayor a 0, ¿no? Exacto, entonces un número positivo, simbólicamente, diría un número positivo, pues sería un X mayor a 0. Entonces miren que aquí, simbólicamente, esto me está diciendo lo mismo que está aquí, un número positivo. Un número negativo, pues X menor a 0, ¿cierto? Ahí estaría escribiendo un número negativo. Mira. ¿Sí? Porque es que la matemática es muy simbólica, entonces a veces encontramos expresiones como estas, pero estas hay que leerlas, ¿cierto? Número negativo. Esto estaría diciendo un número negativo. Esto estaría diciendo un número positivo. O si le escribo así, un número positivo mayor o igual a 0, ¿no es cierto? O un número positivo a partir de, incluyéndolo al 0. Bueno, y la tercera forma que se podrían presentar este par de números Una sería pregunta. cuando, sí señor, Lo que pasa es que, digamos, cuando yo quiero representar esa fracción en una recta, también se podría dividir, o sea, representarla como un decimal o no. sí, eso también lo vamos a ver cuando entremos a los decimales. La idea es que ustedes manejen también muy bien tanto los fraccionarios como los decimales, ¿no? Entonces, luego vamos a ver en la próxima clase la conversión a número decimal y de decimal a fracción. Entonces, también, ya conociendo eso, podemos trabajar con las dos formas, si con la forma fraccionaria o como la forma decimal, ¿no? Listo, profe, gracias. Y es equivalente, decir un medio, pues es equivalente, por ejemplo, a decir 0,5 y los puedo ubicar en la recta igual y van a ubicarse en el mismo lugar. Bueno, en la tercera forma no tienen ni igual numerador ni igual denominador. Entonces, ¿cómo podría comparar, por ejemplo, un medio con 2/5? ¿Cómo es un medio en comparación a 2/5? Mayor. Mayor. ¿Y por qué es mayor? Igual solo lo está dividiendo en dos partes, ¿no? Porque podemos, pues como tienen diferente numerador y diferente denominador, podemos amplificar ambas fracciones de tal manera que ambas quedan con el mismo denominador. Perfecto, muy bien. Entonces yo puedo amplificar esta por 5
y esta la puedo amplificar por 2, ¿cierto? ¿Para qué hago eso? Para que me quede 5 décimos y yo pueda compararlo con 4 décimos. Entonces me voy al segundo caso, ¿cierto? Las dos tienen igual denominador, pues es mayor la que tiene el mayor numerador, ya lo habíamos dicho. Entonces 5 décimos es mayor que 4 quintos. Por ende, un medio es mayor que 2 quintos. O sea, usando la amplificación, ¿cierto? De igual manera, aquí podemos identificar que esta fracción es una fracción propia, menor que la unidad, menor a 1, y esta, bueno, en los dos casos creo que sí, yo pensé que era 5 medios, bueno, aunque las dos son fracciones propias, ¿no? Bueno, yo pensé que esta era impropia, no. Pero bueno, bueno, veamos otro. Por ejemplo, quiero comparar 10 tercios en comparación a un quinto. Entonces, a ver, háganlo en casa, amplifíquenlo, llévenlo a igual denominador y los comparan. Hay medio mayor, profe. Mayor, ¿no es cierto? Mayor. Lo mismo, aquí amplificamos por 5 y aquí amplificamos pues por 3, ¿cierto? Entonces nos quedaría 50 sobre 15 y lo voy a comparar pues con 3 sobre 15. Los dos tienen igual denominador ahora, pues es mayor el que tiene el mayor numerador. Igualmente acá, 10 tercios en comparación a un quinto. Entonces ahí miren que aprendimos una regla que sería pues amplificar o llevarlas a común denominador, ¿no? Entonces, ¿cómo nos iría, por ejemplo, si nos colocan más de 2? Nos piden comparar, por ejemplo, u ordenar estos números racionales. Nos piden ordenar de menor a mayor. Entonces, ¿qué se les ocurre que podríamos hacer en este ejercicio? Miren que aquí ya tenemos más de, con todas estas reglas que hemos aprendido, ya podríamos inventar varias cosas para poderlos comparar, ¿no? A ver, los escucho. ¿Qué podríamos hacer? Ahí podemos hacer varias cosas, pero pues nos quedamos con la más estructurada, la más rápida, ¿no es cierto? Se podría primero ordenar los que tienen igual denominador, ¿no? Bueno, podemos identificar aquí las que tienen igual denominador, por ejemplo, esta con esta. Y ordenaría primero estas dos, ¿cierto? O también puedo tomar las que son propias, menores que la unidad. Y me quedaría pues que son mayores las que tienen o las fracciones impropias, ¿no? Serían mayores. Por ejemplo, un medio, 2 tercios, un cuarto, 3 quintos, 4 tercios. Esa también sería impropia. 5 octavos es menor a la unidad. Entonces, entre estas dos podría comparar cuál es mayor, ¿no es cierto? Y luego comparar las otras, cuál es menor en las propias, ¿no es cierto? Todas son menores que la unidad y las podría comparar. Pero sería un poquito más dispendioso porque tendría que ordenar, tengo que ordenar todas. ¿Qué otro proceso puedo hacer? Sumo primero las de igual denominador y ahí sí comparo.
Ah, bueno, o también, pues como aprendimos en el segundo caso, pues llevarlas todas a común denominador, ¿cierto? Entonces hagamos eso. ¿Por qué? Porque vamos a hacer operaciones con fraccionarios. Entonces, de igual manera tendríamos que llevarlas a común denominador, ¿no? Entonces voy a sacar los denominadores. Tengo 2, tengo 3, tengo 4, nuevamente el 2, el 5, el 3 y el 8. Y lo que vamos a hacer es descomponerlos en sus factores primos. ¿Sí recuerdan eso? Entonces, vamos a descomponerlo en sus factores primos. Entonces, el primer número primo, pues es el 2. Entonces, pues la mitad de 2, 1. Vamos a encerrarlo aquí en un circulito para indicar que este ya se simplificó. Este no tiene mitad, este sí 2, este nuevamente 1, este no tiene mitad, este tampoco y este 4. Vuelvo y saco mitad. Aquí mitad 1, aquí mitad 2. Vuelvo y saco mitad. Aquí mitad 1. Ya como todos se simplificaron por 2, ahora estos que están aquí los voy a descomponer también entre 3. 3 dividido 3, pues 1. Este no tiene por 3, este nuevamente por 1. 3 dividido 3, 1. Y luego con 5. Siguiente primo es el 5. Quinta de 5, pues 1. Entonces, hasta que todos queden, miren, con unos, entonces pues me quedaría 2 por 2 por 2 por 3 y por 5. Es decir, aquí estoy encontrando el MCD de los denominadores, el común denominador. ¿Cuánto me da eso? 2 por 2 por 2 por 3 por 5. 120. 120. Entonces, esto quiere decir que vamos a amplificar estos denominadores o los vamos a llevar a denominador 120. Entonces, aquí tengo 2. Para llegar a 120, pues lo amplificaría por 60, ¿cierto? Tanto el numerador como el denominador. Aquí tengo 3, pues lo amplificaría por 40, ¿cierto? Aquí tengo 4, lo amplificaría por 30. Este igualmente por 60. Entonces estaría como jugando con las fracciones equivalentes, o sea, no hay ningún problema. Hemos dicho que un medio es igual a 60 sobre 120, por ejemplo, entonces no hay ningún problema, ¿no? 3 quintos lo vamos a amplificar por 24. Este también por 40. Y este 8, mire, ¿cómo estoy encontrando los números? Si aquí tengo el 8, mire, 2 por 2 por 2, aquí tengo 8, me quedaría 3 por 5, ¿cierto? 3 por 5 es 15. Entonces, 8 por 15, aquí lo encuentro, no tengo que ponerme a adivinar. Entonces lo amplifico por 15, mire. Aquí tengo 3. Entonces, ¿cómo lo encuentro? Pues multiplicando, aquí tengo el 3, multiplicando 2 por 2 por 2 y por 5. Sería 40. ¿Sí? Aquí pues porque son números pequeños, de pronto para que lo tengan en cuenta en otros números, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver qué nos quedó. Entonces, ese nos quedó 60 sobre 120. El segundo, 80 sobre 120. 30 sobre 120. Mire que todos ya tienen igual denominador. 300
sobre 120, 72 sobre 120, 160 sobre 120 y 75 sobre 120. Entonces le aplicamos la regla 2, miren. Entonces, ¿cuál sería el menor de todos estos? 30. Entonces sería este, ¿cierto? El que tiene menor numerador. Y este corresponde pues al tercero, ¿cierto? Vamos a decir aquí que un cuarto es el más pequeño. Entonces un cuarto menor que ¿quién? ¿Quién le sigue ahí en ese orden? Un 60. medio. Un medio. O sea, este, ¿no es cierto? O sea, un medio. Como me piden los que están sin amplificar, ¿no? Entonces los voy ordenando. Y este a su vez es menor que 3 este, ¿cierto? quintos. Y este sería 3/5, muy bien. Y estos son menores que ¿quién? 5 octavos. 5/8. Menor que 2 seguiría tercios. este, ¿cierto? 2/3. Y habíamos dicho que el mayor, pues era este, 4/3. Entonces yo te puedo dar, por ejemplo, un conjunto de números como estos y te digo cuál es mayor, por ejemplo. Entonces aquí podemos ver que 4/3 es el mayor o cuál es el menor, pues un medio. Miren que ahí no usamos para nada los números decimales, que es otra forma también de poderlos comparar, claro está, y lo vamos a ver. Pero por ahora quedémonos con los fraccionarios y todo lo que podamos sacar, pues provecho a los fraccionarios. ¿Sí? Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Sí está claro hasta ahí? Sí, profe, súper claro. Ujú. Bueno, entonces ahora ya con todas estas bases podemos entrar pues a hacer operaciones, ¿no? Las operaciones. Entonces tenemos la operación de adición, sustracción, multiplicación y adición. Entonces también podemos sacar algunas características, por ejemplo, cuando tienen igual denominador. Entonces cuando tienen igual denominador, se deja el mismo denominador y se suman los numeradores, miren. Entonces identifico que tengan el mismo denominador, sumo los numeradores. Por eso es importante comprender ese concepto de común denominador, ¿no? Que es mucho más fácil, pues con 2 no habría problema, pero si me ponen a sumar 5, 6, 7 fraccionarios, pues es más fácil llevarlos todos a esta regla, ¿no? A común denominador, es decir, que tengan todas las fracciones el mismo denominador. Con denominadores diferentes. Entonces, aquí podemos multiplicar en cruz, ¿cierto? A por D, bueno, espérenme, lo hago acá más bien para que me puedan seguir. Entonces tenemos las de suma o resta, de una vez hagámoslo así, con igual denominador. Entonces dejamos el mismo denominador y sumamos o restamos los numeradores, ¿no? Esa sería una. La otra es cuando tenemos diferentes denominadores. Entonces, para la suma o la resta aplica lo mismo. Entonces, aquí vamos a multiplicar A por D más o menos B por C y B por D. Entonces, esto es lo que le llaman la carita feliz, ¿no? Ahí se les forma como una carita feliz. Y ese es con 2, pero ese lo aplica para 2. Cuando son 4, 5, 6 fracciones, pues ya no me sirve, ¿cierto? A no ser que use la propiedad asociativa, pues pero es un poco más extenso. Entonces nos quedaría aquí A por D
más o menos B por C sobre B por D. En la multiplicación, A sobre B, acá no importa que tengan igual o diferente denominador, la vamos a hacer en línea, ¿no es cierto? A por C es el numerador y B por D el denominador. Entonces A por C sobre B por D. Y la división, A sobre B dividido C sobre D, la podemos hacer de dos formas. Una sería multiplicando en cruz, este por este sería el numerador, y B por C pues sería el denominador. Otra forma podría ser una debajo a la otra, A sobre B dividido C sobre D, ¿cierto? Entonces aquí, producto de extremos Las sobre orejitas. producto en medio. Entonces nos queda la orejita ahí, ¿cierto? Entonces aquí nos quedaría A por D igualmente sobre B por C, que también es otra forma. Y la tercera también, que muchas veces en las ecuaciones permite convertir una división en multiplicación usando el inverso multiplicativo. Entonces, ¿cuál es el inverso multiplicativo de C sobre D? D sobre C. D sobre C, ¿no es cierto? Por eso es que C sobre D, por su inverso, D sobre C, tiene que dar el módulo, ¿no? Ya lo habíamos explicado en la clase pasada. El módulo es el 1. Y aquí nos daría pues lo mismo, A por D sobre B por C. Entonces en los tres casos, miren que da lo mismo, A por D sobre B sobre C. A por D sobre B sobre C. Pasa que muchas veces uno pues trata como de, en un ejercicio, de pronto le quedan así, uno sobre el otro, pues lo hace con la ley de la orejita. Aquí pues si le queda de esta forma, lo cruza. O si necesitan una ecuación, pues utiliza el inverso multiplicativo. Bueno, entonces miren, ahí tenemos esto. Y con las herramientas, pues vamos a hacer unos ejercicios, a ver cómo nos va. Este taller que les estoy trabajando acá en las clases, yo ya lo subí para que ustedes también pues, practiquen ejercicios, repasen o estudien para la evaluación. Este no es calificable, solamente es para que practiquen. Entonces, por ejemplo, podemos hacer, bueno, por acá tengo uno de sumas y restas. Hagamos inicialmente con sumas y restas. Este, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el MC de estas? ¿El qué, profe? Profe, una pregunta. Sí, señor. Digamos, cuando hago la ley de la carita, ¿esa solo sirve cuando son dos Claro, fracciones? cuando son dos. Aunque aquí también te puede servir si aplicas la propiedad asociativa, es decir, asociar estos dos y asociar estos dos, pero teniendo en cuenta que al asociar estos cambiaría de signo aquí. Y ahí lo podrías hacer también en parejas, este con este y este con la carita feliz. Y es un poquito más largo, ¿no? Y te toca tener mucho cuidado con los signos. Entonces saquemos el común denominador, que es lo que hemos también trabajado hoy, ¿no? Entre 2, 4, 6 y 8, ¿cuál es el común denominador? El 2, ¿no? No, cuando yo digo el común denominador es aquel que Ah, hacer divide, resultados, sí. a todos los denominadores y que es común para él. Acuérdense que les dije que había que descomponer, ¿no? Entonces saquemos mitad, mitad 2, mitad 3, mitad 4. Vuelvo y saco mitad, mitad 1, mitad 2, vuelvo y saco mitad, mitad 1 y ahora tercera.
tercera de 3, 1. Entonces tenemos 2 por 2 por 2 por 3. ¿Esto cuánto es? Sería 24, ¿cierto? Por 2, 4, por 2, 8, por 3, 24. Entonces llévenlos todos a común denominador, es decir, que todos tengan denominador 24. Entonces, pues el primero lo amplificamos por, si este es 2, ¿cierto? Si este es 2, lo amplificaría por 2 por 2, 4, por 3, 12, ¿cierto? Lo amplificaría por 12. Aquí tengo 4, pues aquí tengo 2 por 2, 4, lo amplificaría por 6. Aquí tengo 6, pues lo amplifico por 4. Aquí tengo 8, pues lo amplifico por 3, ¿no es cierto? Entonces las fracciones equivalentes nos quedarían 12 sobre 24 más 6 sobre 24 menos 8 sobre 24 y menos 9 sobre 24. Miren que ahora todos tienen 24 en el denominador y la regla nos dice deje el mismo denominador y sume y reste los numeradores. 12 más 6 menos 8 menos 9, como sumar enteros. Entonces 12 más 6, 18, menos 8 me quedaría 10 y menos 9 me quedaría 1, ¿cierto? Un 24avo. ¿Alguien lo escribió? Andrés nos dice 10 tercios, Edwin 24, pero bueno, Edwin creo que nos dijo es el MCD, ¿no? 24. Andrés 10 tercios, corrígelo Andrés ahí. ¿Sí? Un 24avo. ¿A todos les dio esto un 24avo? Sí, profe. Sí, señor. Ok. Ujú. Ahora vamos a hacer uno combinado con multiplicaciones y divisiones, pero recuerden el método que les explicaba la clase pasada, ¿no? Primero paréntesis, exponentes si los hubiera, multiplicación, división, adición y sustracción, ¿no? Entonces, casi aquí podemos ver que la multiplicación va por encima de la división, la adición y la sustracción, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, pues hagamos este de acá. Que tiene multiplicación, exponentes, bueno, estos dos, hagamos estos dos. Ya de llevarlas a como un denominador, ¿cierto? En la multiplicación. Al final donde te quede sumas y restas, ahí ya le aplicas el común denominador. Listo, profe, gracias. Recuerden el orden de las operaciones, ¿no? Aquí hay un paréntesis que sería lo primero que tendrían que hacer. Luego aquí hay una multiplicación que también es lo que tendrían que hacer. Y al final si las sumas y las restas. Ah, bueno, Brian ya lo tiene, 11/28. Bueno, ¿cómo lo hiciste, Brian? A ver, cuéntanos. Bueno, el primer paréntesis lo resolví con la carita feliz. Luego ya la Ah, bueno, entonces multiplicación, espérame. pues Entonces tú dijiste este por este y este por este, ¿listo? Entonces hagámoslo así, 2/7 menos, y aquí podemos resolver también esta multiplicación, no pasa nada, aquí la podemos resolver de una vez. Nos quedaría 4 sobre 28 menos, y aquí nos quedaría 4 menos 6 menos 2 sobre 8 menos 2 octavos
simplificado sería menos un cuarto, ¿cierto? Si alguien lo hizo amplificando, pues este por 2 y este por 2, nos quedaría 2 cuartos menos 3 cuartos, pues menos un cuarto, ¿cierto? También sale. Bueno, y ahí que sigue. Acuérdense los enteros que este menos menos, aquí había un menos 1, ¿cierto? O bueno, por ley de signos menos por menos, pues les va a dar un aquí, ¿no? Entonces les quedaría 2 séptimos menos 4 sobre 8 más un cuarto. Y aquí, tú que me estabas preguntando, los denominadores, vamos a como un denominador. Por ejemplo, aquí vemos que si este tiene 28, entre 28, 7 y 44, ¿cuál sería el E? 7, 28 y 4. Bueno, que aquí lo podemos hacer sin descomponerlo. Si este lo multiplico por 4 y este por 7, sería 28, ¿cierto? También lo podemos hacer así. ¿Sí? Si aquí tengo 7, pues bastaría con multiplicar el 2 séptimos por 4 y el 1 cuarto por 7 y nos quedaría 8 sobre 28 menos 4 sobre 28 más 7 sobre 28. Ahí todos quedaron con 28. Dejamos el mismo denominador y sumamos los numeradores. 8 menos 4, pues 4. Y 4 más 7, pues 11. 11 28avos. Muy bien. Brian, tú ya lo habías sacado. 11 28avos. Muy bien. Sí, los demás también. ¿Les dio 11 28avos? Sí, profe. Ah, ok. Sí, profe. Muy bien. Bueno, vamos con a ver. Con el B. Ah, muy bien, Laura. 91 sobre 80, ¿no? Mira si se puede simplificar. 91 sobre 80. ¿Quién da más? A ver. John Sebastián también, 91 sobre 80. Muy bien, vamos a ver, quedémonos con esas dos respuestas. Entonces, pues, lo que les decía, aquí podemos hacer primero esta multiplicación y hacer esta potencia, ¿no? Entonces nos quedaría 2 quintos más, entonces 4 por 3, pues 12 sobre 3 por 5, 15. Menos, aquí recuerden que un cuarto elevado a la 2 es un cuarto por un cuarto, ¿cierto? Un 16avo. No es un octavo, no, es un 16avo. Y entonces aquí, mire, tenemos 5, 15 y 16. Entonces tendríamos que sacar el común denominador de 5, 15 y 16. 5, 15
16. Entonces aquí podemos irnos con la mitad de este 8, mitad de este 4, mitad 2, mitad 1, luego la quinta de una vez, nos podemos ir con la quinta, 5, quinta de 15, 3, y luego la tercera. Si lo hicieron primero tercera y luego quinta, está bien. 3 por 3 dividido 3, 1, entonces nos quedó 2 a la 4 por 3 por 5, ¿cierto? Esto daría 16 por 15. Dieciséis por 15, 240, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos bien? A ver, lo reviso. 2 quintos, aquí multiplico, 4 por 3, 12, 15, está bien. Y en este nos queda un 16avo. Entonces vamos a convertirlos a denominador común. Entonces, pues este que tiene 5, aquí está el 5, les había dicho, entonces tendría que multiplicarlo por 16 por 3. ¿Eso cuánto da? 48, ¿cierto? Entonces este por 48, este 15, mírenlo aquí, aquí está el 15, 3 por 5, entonces por 16, ¿cierto? Y el 16 pues por 15. Al final, pues todos quedan con 240. Mira que ya puedo obviar ese paso. Porque 5 por 48, pues 240. 15 por 16, 240. Y 16 por 15, 240. Y me quedo con los numeradores. Permítame, borro acá esto. Entonces me queda este 2 por 48 amplificado nos daría 96, ¿cierto? 12 por 16. Ahí lo estamos amplificando. 12 por 16. 192. Más 192. Y menos 1 por 15, 15. Listo, aquí vemos que 96 más 192 menos 15. ¿Eso nos da cuánto? 273. 273. Y aquí podemos simplificar algo. Sí, le sacamos tercera. Tercera. Entonces, tercera de 273, 91, ¿cierto? Tercera de 240, pues 80. ¿Podríamos sacar más aquí? O ya queda ahí, 91 sobre 80. Creo que queda ahí, ¿cierto? $91 sobre 80. Entonces, por acá creo que sí me dieron esa respuesta. Miremos.
Ah, muy bien, Nicolás. John. Laura, muy bien. Ujú, perfecto. Entonces ustedes pues pueden practicar en ese taller pues muchos más ejercicios. Por ejemplo, aquí podemos hacer este, a ver cómo nos va. Este no es de operaciones, sino de amplificar. Entonces dice, sustituye las fracciones que están ahí por otras equivalentes que tengan por denominador una potencia de 10. Es decir, nos está pidiendo que las convirtamos estas fracciones a fracciones decimales. Entonces, a ver, ¿cómo sería? Recuerden que las fracciones decimales pues son aquellas que el denominador es una potencia de 10. Multiplicarse por 10, ¿no? Podría ser. Entonces, vamos con esta primera vez. ¿Cómo sería la primera? ¿Por cuánto debo amplificar para tener una potencia de 10 aquí? Tengo 57 sobre 20. La otra es 18 sobre 50. 26 sobre 32. Y 3 sobre 250. A ver, ayúdame con esas. A ver, vamos con la primera. Tú me decías que ¿por cuánto la podemos amplificar para obtener una fracción decimal? Por 10 está diciendo. Por 10, pero si multiplicamos por 10 tendríamos 200 en el denominador. O por 5. Por 5, Ajá, por 5. 20. Por Ujú. 5. Ajá, muy bien. Entonces lo que les estoy preguntando es esto, muchachos, lo que vimos acá, ¿no? Esto. Tipos de fracciones. Entonces dice fracción decimal, como estas, 3 sobre 10, 8 sobre 100, donde tengamos en el denominador una potencia de 10. Entonces, muy bien, por 5, ¿cierto? Sí, profe. Entonces, por 5 tendríamos en el denominador, pues 100. Y en el numerador, ¿cuánto te digo? 35, 28, 285. Ajá, entonces esta ya es una fracción decimal. Entonces tengan en cuenta, si yo les pido en el examen, convierta a fracción decimal, no es a decimal, es a fracción decimal, porque ahí se confunden muchas veces. No es a decimal, es a fracción decimal. Esta, 285 sobre 100. Y podemos decir que esto es equivalente a esto, ¿cierto? Bueno, ¿esta por cuánto la amplificaríamos? La que sigue. Por Por 2. 2. Por 2. Entonces está por 2. Y tendríamos igualmente denominador 100 y en el denominador, en el numerador, 16, 26, ¿cierto? 36, perdón. 36. Bueno, vamos con la tercera. ¿Por cuánto la amplificamos? Esa es más, un poquito más larga, pero bueno. Podemos, ¿ya la tienen? O la cuarta, a ver, la cuarta, ¿por cuánto la amplificamos? Y después hacemos la tercera. Por 4. Por 4, ¿cierto? Por 4. Entonces tendríamos 1000
1000 es un múltiplo de 10 y en el numerador pues tendríamos 12. Bueno, y esta, ¿sí se puede o no se puede? Por 25, profe. Por 25. ¿Cuánto daría 32 por 25? 800. ¿Y este es múltiplo de 10 o es una potencia de 10? No, ¿cierto? Profe, ¿no se podría simplificar primero para después hacerle potencia? Ah, bueno. Muy bien. Entonces, si simplifico, podríamos decir, a ver, entonces simplificado. Podríamos decir la mitad, ¿cierto? Mitad 13, mitad 16. Pero igual tendríamos que encontrarlo. ¿Por cuánto debo amplificarlo? Busquen la manera, es decir, lo que pueden hacer para encontrarlo. Pueden buscar un patrón, muchachos. A mí me gustaría que busquen un patrón en lo que hemos hecho. Por eso lo estoy escribiendo, mire, con otro color, para que lo identifiquen y puedan encontrar un patrón ahí. Encuéntrenme, a ver, entonces voy a ampliarles la pregunta. La idea es que listo, ahora vamos a encontrar esa fracción decimal. Pero entonces, a partir de estos otros 3 ejercicios, encuentren una regularidad para poder encontrar eso que nos hace falta ahí. ¿Qué regularidad encuentran? Tiene que terminar en 0, ¿no? El denominador, para que El pueda... denominador son potencias de 10. Muy bien. ¿Qué más podemos decir? Aquí podemos ver que todas estas son potencias de 10. Listo. O sea, el 1 acompañado de varios ceros. Listo. ¿Qué más podemos decir? Busquen más regularidades, a ver. Eso mismo lo que se les pide en las figuritas A lo precolombrinas. que me refería, profe, era que, digamos, antes de hacer la conversión, los otros en el denominador suelen tener 0 también al final, digamos 20, 50, 250, y esos los pudimos hallar, pero como el 32 termina en 2, ¿sí me voy a entender? Ajá, sí, muy bien, también. Pero igual si termina en 2, podemos encontrarlo. Por ejemplo, miren, a ver, ¿quién me saca una regularidad con lo que está con verde, con el color verde? Valor, no sé, saldría de dividir 100 en el denominador. Ah, muy bien. Entonces, si dividimos 100 entre 20, nos da 5. Si dividimos aquí 100 entre 50, nos da 2. Si dividimos aquí 1000 entre 250, nos da 4. Entonces podemos pensar algo acá también para poder encontrar ese valor, ¿no es cierto? Si es 32, no podría ser 100, porque 100 entre 32 no me da exacto, ¿cierto? Si no, háganlo, a ver, dividan 100 entre 32, ¿cuánto les da? ¿Les da exacto o no? No, profe. Entonces podemos ir ampliando. El siguiente, 1000 entre 32, ¿les da exacto? No, profe. Seguimos ampliando, múltiplos de 10, ¿no? Ahí, 10.000 entre 32, ¿les da exacto? No, señor. Ensayemos con el que sigue, 100.000 entre 32, ¿les da exacto? 3.125. Ah, bueno, ya lo encontraron, ¿sí ven? 3.125. Lo voy a amplificar por 3.125. Entonces, 32 por 3.125, pues 100.000. 100.000 es una potencia de 10. Y 26 por
3.125 sería el numerador, ¿no es cierto? ¿Cuánto les da? 15.620. 620, ¿no? Listo, miren, ahí lo encontramos. Esta es la fracción decimal, equivalente, ¿no? Si tú te pones a simplificar, pues tendrás que llegar aquí. Listo. Entonces, estos ejercicios, miren que uno puede encontrar ciertas regularidades, pues si estoy hablando que el proceso contrario a la amplificación es la simplificación, pues me voy por el proceso contrario, ¿cierto? Empiezo a dividir potencias de 10 entre ese numerador, lo que nos dijo su compañera. Así llegamos a encontrar, pues, este valor, ¿no? Parecía que no lo hubiéramos podido lograr, pero, pues, encontramos esa regularidad y eso nos permitió, pues, encontrar ese valor. Profe, no da El 15.000. numerador. Está mal el valor, sí, profe. Está mal el numerador, profe, sí. ¿Cuánto les dio? 81.250. 81.250. Bueno, creo que lo escuché mal o sí me dio ese valor. Bueno, Sí, así está bien. 81.250. Perfecto. Gracias, muchachos. Bueno, entonces, hasta aquí trabajaríamos las fracciones.